de toda adoración, de toda suprema y alabanza. Te adoramos, Señor. Vamos a decirle que le adoramos noche, noche y día solo a Él, porque todo lo merece Él. Toda la gloria y la exaltación es para Él, porque Él es digno. Día y noche, noche y día, Viva el altar. Vamos a día y noche, levantar una adoración noche y día, genuina. viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Vamos a alzar nuestra voz y vamos a decir: Eres digno de adorar. Todo viene de ti. todo viene de ti, Señor. Y todo vuelve a ti, tuya es la gloria. Te exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Rey de Gloria. Tu nombre, Señor. Oh, Señor, eres digno de adorar. Tú eres digno. Eres digno de adorar. Vamos todas las voces. Todo viene de ti. Vamos, díselo a él. Y todo vuelve a ti, tuya es la gloria. Una vez más, dilo. Eres digno de adorar. Vamos, díselo a él. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Así es, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, a adorarte. Gracias, Dios, por este tiempo, esta mañana que estás conectado. Dile, Señor, gracias por tu amor, por tu bendición. Dile gracias, Dios, por este tiempo. Abro mi corazón a ti, Señor. Abro mi mente a ti, Padre Celestial. Bendito eres tú, santo eres tú, digno eres tú, Señor, de recibir la gloria en esta mañana, de recibir la honra, el honor, Señor. Bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Sea la gloria para ti, sea la honra, Señor, sea el poder y el dominio, Señor, de todo lo que tú vas a hacer en esta mañana, Señor.
sobre el pueblo tuyo, Padre Celestial, sobre la iglesia que tú estás edificando, Señor, sobre el niño que edificas, sobre la persona que ha venido en el día de hoy a recibir de tu palabra, Señor, sobre aquella persona, Padre Celestial, que ha venido, Dios de los cielos, a que tú hagas algo sobre ella, a que hagas un milagro, a que le restaures, a que le ayudes. Padre, eres bienvenido en este lugar, Señor. Hoy te damos el honor y la gloria, Señor. Vamos allá en casa, tú que estás conectado, dile, Señor, eres bienvenido, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a este lugar. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración en esta mañana, hoy, Señor, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios de los cielos, tan hermoso que nos permites venir hoy a tu casa. Amén y amén. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. ¿Cómo han estado, iglesia? Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su hogar. Que Dios sea manifestando su poder en esta mañana. Usted que está conectado también en esta mañana, le bendigo. Usted que ha dispuesto su corazón en el día de hoy para venir a recibir la palabra de Dios, para venir a recibir de Dios en esta mañana. Sea usted bienvenido en este lugar y usted que está conectado también. Amén. Bueno, mis amados, le pido a Dios que hoy sea usando mi vida para su gloria y su honra. Le pido a Dios que usted disponga su corazón en esta mañana y pueda recibir de Dios. Y que el Señor sea obrando sobre su vida. ¿Cuántos lo creen? Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 26, verso 1 al 14. Libro de Génesis, capítulo 26, verso 1 al 14. Quiero que me acompañe, usted que tiene su Biblia o en la pantalla, si la pueden transmitir. Y colóquese de pie por un momento, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Por un tiempo vamos a leerla con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Después hubo hambre en la tierra. Diga conmigo, hambre en la tierra. ¿Qué había? Hambre sobre la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, ya había pasado como más o menos unos 60 años, creería yo. Más de 60, 50 años donde había sucedido lo mismo en el tiempo de Abraham. Ahora es en el tiempo de Isaac, su hijo. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Diga conmigo, Gerar. Verso 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Quién se le apareció a Isaac? Diga conmigo, Dios. Y le dio una orden: no desciendas a Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré. Verso 3. Y le dice lo siguiente el Señor: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, le dice el Señor. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Diga conmigo, Señor, bendice mi descendencia. No le escucho decir. Diga, Señor, bendice mi descendencia
y mis generaciones. Verso 5. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Diga conmigo otra vez, Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Diga conmigo, no voy a mentir, como hizo Isaac y como hizo Abraham. Verso 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Verso 9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Verso 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Le hace una pregunta ahora a Isaac. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Verso 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Diga conmigo: Señor, bendíceme estos 6 meses. Diga: Señor, bendíceme este año por terminar e inicio de año. Verso 3. Y el varón se enriqueció. Diga, coloque su nombre ahora. A la voz de 3 va a colocar su nombre y va a decir, por ejemplo, y María se enriqueció, y Juan se enriqueció. Listo, eso es profético. Y Jason, coloque su nombre, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En que lo reciba, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. ¿A cuántos quieren recibir esta palabra de creer que Dios te puede bendecir y te puede? No, me está mirando así como que, ¿qué está hablando usted? No, no, esto es para los que corren el río profético, de verdad, porque están así como mirando como que, ¿qué está hablando este loco? ¿A cuántos Dios le va a bendecir y le va a prosperar? Es que están así como que, ¿qué está hablando el pastor? Aló. Y se hizo muy poderoso y tuvo hato de ovejas, verso 14, y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Diga conmigo: cuando Dios me prospere, dígalo, y me engrandezca, la gente va a tener envidia de mí. Dígale al de al lado: no te preocupes, que ahora no tienes nada. Dígale así. Pero cuando Dios te prospera, hay unos que están así como que, ¿qué está hablando esto? No entienden. Dígale al de al lado: no te preocupes, que cuando Dios te prospere y te engrandezca, la gente te va a envidiar. Dígale así al de al lado: la gente te va a envidiar. La gente te va a envidiar. En que lo reciba, la gente te va a envidiar. Cuando Dios te prospere, la gente te va a envidiar. Escucha, cuando Dios me ha hablado esta semana que tenía que hablar de los pozos. Yo decía: los pozos. Y comencé a investigar. Me dijo: habla de los pozos de Isaac. Y yo creía algo diferente. Cuando comencé a estudiar este contexto, yo dije: ya entiendo por qué usted me hablaba de pozos, Señor. Porque Dios va a traer un tiempo de mucho trabajo y de mucha obediencia a Él y de mucha prosperidad. ¿Cuántos lo creen? Vamos muy poquitos por acá. ¿Cuántos lo creen que Dios va a traer mucho trabajo y mucha prosperidad sobre la iglesia que no es floja? Aló. Aló. Dígale al de al lado: es sobre usted que usted no es flojo. Dígale al de al lado: puede sentarse. Siéntese y tome asiento, por favor. Va a ser un tiempo hermoso. ¿Cuántos lo creen? De prosperidad sobre la iglesia. Y yo lo comprendí cuando comienzo a investigar a profundidad sobre esto. La palabra se titula
En tiempos de crisis, escucha, Dios me hace prosperar. Levante su mano y diga: Señor, en tiempos de crisis, tú me haces prosperar. ¿Cómo es posible que en una crisis Dios me haga prosperar? Al contrario, en una crisis nada prospera, ¿cierto que sí? Porque cuando usted está en crisis, usted dice: ¿cómo voy a salir de esta crisis? ¿Y cómo voy a ver prosperidad cuando no hay qué? Nada. Entonces la Biblia refleja o habla a través de la vida de Isaac cómo Dios, en un tiempo cuando Isaac se encontraba en crisis, Dios comenzó a prosperarlo. Y usted va a aprender en esta mañana, y usted que está conectado, cómo Dios te va a hacer prosperar. El desarrollo de la vida del patriarca Isaac es muy pacífico, así como usted es pacificador. Dígale al de al lado: así como usted es, que usted es muy pacificador. Dígaselo al de al lado: usted tiene una cara de pacificador, que no pelea con nadie. Dígale al de atrás: usted tiene una cara de pacificador, que no pelea con nadie. Es muy pacificador. Sin embargo, escucha, en 2 ocasiones Isaac enfrenta pruebas bastante importantes que le obligan a tomar decisiones al respecto. Algunas de las pruebas o decisiones que él toma son equivocadas, como la primera: cuando Isaac se encuentra de forastero en una tierra donde él no es de esa tierra ni de esa nación, está en una tierra filistea, pero él, por miedo, creyendo que pronto el rey Abimelech, mírenme acá, no miren para allá, porque miren allá, están acá, mírenme acá, hijos, no se me distraigan. Están en una tierra de Filistea, donde está el rey Abimelech, y él decide mentir, como su padre Abraham hace más de 60 años mintió, diciendo que su esposa Rebeca era ¿qué? Su hermana. Entonces cometió una grave mentira que casi le causa que Dios trajera maldición sobre ese rey y su pueblo. Pero el rey se da cuenta y le exhorta a Isaac. Y Isaac pensaba que lo que hizo su padre Abraham, repitiendo lo mismo, le iba a beneficiar, y al contrario, no era así. Pero el rey se da cuenta, y él, por querer estar en un lugar donde hay filisteos, miente. Pero esa mentira no le duró mucho tiempo, porque el rey se dio ¿qué? Cuenta. Entonces mira, esa es una decisión equivocada de él, pero otras son respuestas de confianza y obediencia a Dios. O sea que usted y yo, dentro de nuestro caminar con Dios, podemos tomar decisiones equivocadas, pero a la misma vez podemos estar confiando en Dios y en sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Que podemos confiar en Dios y en sus promesas. Entonces mira, Dios confirma su pacto a Isaac. Eso está en el 26 de Génesis, capítulo 26, del verso 1 al 5. Ahí está confirmando el pacto. Y a pesar de que Isaac ya había recibido la bendición de Dios, mírenme acá, no se me distraigan, después de la muerte de Abraham su padre, todavía tuvo una confirmación personal del pacto. O sea, Dios se le revela y le enseña y le muestra a Isaac de que él cumpliría la promesa del pasado. Y esta confirmación llega en un momento bastante crítico en la vida de Isaac, ya que por el hambre que había en la tierra, este estaba a punto de abandonar la tierra de Canaán. Quiero que los servidores, si no han visto lo que está pasando, porque yo ya lo vi, siento mucha pesadez y no puedo fluir, comiencen a interceder ahí. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, el ambiente está pesado y la palabra es fuerte. Entonces usted no me esté mirando así, sino usted está intercediendo, porque les he enseñado, hijos. Entonces pónganme cuidado. La bendición que Dios ya había soltado sobre Isaac, ahora Dios se le revela para confirmar que tenía un pacto generacional con su descendencia, su padre Abraham. Pero esta confirmación que Dios trae sobre Isaac le podía traer problemas, o que Dios trae sobre Isaac le podría traer problemas a Isaac, obedeciendo a Dios en el momento que él se quedara ahí en Gerar. Entonces miremos de qué manera Isaac
estaba a punto de abandonar la tierra de Canaán y de volver a Egipto. O sea, él quería volver a Egipto, pero Dios interviene en la vida de Isaac. Número uno, había hambre en la tierra, como antes hubo hambre en el tiempo de Abraham. Génesis 26:1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces mira, esta confirmación se desarrolla en el contexto de que había hambre en la tierra y que obliga a Isaac a salir a Beerseba y buscar un lugar más propicio. O sea, hay hambre y esta hambre obliga a Isaac y su familia a que salgan para Beerseba, o sea, que se vayan de ese lugar. Y es ahí donde Dios aparece e interviene sobre Isaac para que él se quede y no tome malas decisiones. Y hay personas que mantienen tomando malas decisiones cuando hay crisis o cuando hay situaciones difíciles en sus hogares, sin consultarle ¿qué? Al Señor. Y entonces echan a la suerte y dicen así. Dígale al de al lado, prepárese para que se ría un poquito. Pues si es la voluntad de Dios, que suceda, y si no, pues que no suceda. ¿Cuánto han escuchado eso? Pues que Dios ponga tropiezo cuando Dios ya ha hablado. Aló. Pues que Dios me dé una señal cuando Dios ya ha hecho ¿qué? Señales. Pero Dios es muy claro cuando Él habla. Porque Dios le hubiera dicho a Isaac: sí, vete para Egipto, Isaac, te voy a bendecir, te voy a prosperar, porque en Egipto quizás vas a volver y no vas a tener problemas. Pero no, Dios quería bendecir a Isaac en ese lugar de Gerar con los problemas que él iba a enfrentar. Aló, Dios te quiere bendecir en este lugar donde tú estés con los problemas que tengas que enfrentar. No me hice entender. Dios te quiere bendecir en el lugar que estés con los problemas que tengas que enfrentar. Dígaselo a su vecino, dígale a su amigo, dígale: Dios te quiere bendecir con los problemas que tienes que enfrentar. Porque en la vida de Isaac ya vamos a mirar cómo Dios lo bendice y cómo lo prospera cuando hay conflictos con la gente. Entonces mira, su primer intento es establecerse alrededor de Gerar, pero por temor a la hostilidad de Abimelech el rey y los filisteos, y por la escasez generalizada, decide ir a Egipto, o sea, salir. Tengo temor porque está un rey que es de los filisteos, hay hambre en la tierra, como hubo antes en mi tiempo de mi padre Abraham. No somos bienvenidos a este lugar porque hay filisteos, mi familia está aguantando hambre. Decido volver a Egipto. ¿Se acuerdan que en Egipto, que decían los de Israel? Allá tenemos melones, ¿se acuerdan? Tenemos pescado, comidita. Y así hay gente que quiere volver a Egipto, que representa la vida secular esclavizada, como estaba antes, sin libertad. Así hay gente que quiere volver atrás. No me gusta congregarme en este lugar, me voy para otro lugar. Aló, me voy para otra parte. Aló, sigo paro. No me gusta como predica el pastor, me voy para otro lado para que me predique más bonito. Aló, sigo paro. Sigo paro. ¿Sí? ¿Seguimos? Y esa es la introducción apenas. Esperen que estoy calentando motores apenas. Entonces póngame cuidado. Escucha. Entonces Isaac pensaba hacer eso y quería ir a Egipto. Indicaba que ese era el paso correcto. ¿Qué hizo Isaac? El paso correcto es ir a Egipto. Aquí no hay nada más que hacer. Y usted y yo muchas veces, se lo digo, Dios lo sabe, hemos querido intentar de huir por nuestra situación de crisis. ¿Cuánto creemos eso? ¿Cierto que sí? Pero cuando Dios da una palabra profética sobre alguien o sobre algo, está anunciando que Dios te quiere prosperar en el lugar donde Él te envíe, pero bajo la bendición del Señor, donde Él quiera hacerlo contigo. Escucha. Entonces, la situación actual y la experiencia familiar de su padre Abraham, que fue a Egipto, indicaban, lo repito, que ese era el paso correcto. Pero Dios interviene.
Dígale al de al lado, Dios siempre va a intervenir cuando te quieras ir para Egipto. Dígale así al de al lado. Dios siempre va a intervenir cuando te quieras ir para Egipto. Y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Génesis 26:2. Mira lo que dice. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuántas veces Dios no usa personas, la Biblia, gente, decirle, ven, hace esto que es lo correcto? ¿Cuánto le ha pasado eso? Hace lo otro que es lo correcto. ¿Y usted qué hace? No, yo creo que es por este lado. ¿Cuánto no ha pasado eso? Pero Dios le dice, no. Y el no es un ¿qué? No. Y Dios te dice, no a tu decisión, no a lo que tú quieres hacer, no a lo que tú quieres decidir. No desciendas a Egipto, no vayas a Egipto. No, Isaac. Pero Señor, yo me imagino que Isaac pensaría, hay hambre en la tierra, estoy en peligro porque hay un pueblo filisteo, hay un rey, Abimelech. Ahora me pongo yo a echar mentiras y me pilla el rey y no hay nada con qué comer. ¿Qué hacer cuando hay hambre? ¿Qué hacer cuando hay crisis? ¿Qué hacer cuando todo está mal? ¿Qué hacer cuando Dios nos dice no y tú estás en crisis? Es la pregunta. ¿Cómo Dios me va a prosperar estando yo en mi crisis si no veo nada? ¿Qué hacer? ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? La gran pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿Qué hacer cuando Dios me dice no y yo pienso que esta es la mejor decisión correcta? ¿Qué hacer? ¿No le ha pasado eso? Que tú vas a hacer algo y Dios te dice no, y tú quedas como que, uy, ¿qué pasó aquí, Dios mío? ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Le hago caso a Dios, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a la Biblia? ¿O hago caso que creo que esto es lo correcto cuando Dios me ha dicho no? Ahora entienden, escucha, cuando su pastor toma decisiones sobre alguien, pasito, pastor, y usted cree que ese no es el camino correcto, pero Dios me dice, haz esto con esa persona, haz esto con esa situación, y tus ojos ven otra cosa y tú dices, ese pastor es injusto. Por acá, ese pastor es injusto. Aló, yo sé que usted lo ha dicho. Yo lo sé. Pero miremos a la Biblia. Cuando Dios endurece el corazón de Faraón, el pueblo no sabía, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y le dice a Moisés, ve, Moisés. Sí, ve. Él habla, tranquilo, le mandaré a Aarón, pero ve. Pero ¿y qué diré? No importa lo que vas a decir, todo lo que tú digas por medio de Aarón, eso lo voy a hacer, pero ve. Y mientras Moisés iba, en momentos endurecía a Faraón, después soltaba al pueblo y volvía a Dios y lo endurecía. Y usted diría de pronto, uy, ese Dios cómo juega con el pueblo de Israel, ¿no? Cómo les da un tiempito que estén libres, pero vuelve otra vez, los va a soltar Faraón, pero vuelve y lo endurece. Y Dios vuelve y manda una plaga. Pero otra vez dice Faraón, está bien, lo voy a dejar soltar, pero vuelve y lo endurece. Decisiones, escúchame, que Dios toma sobre alguien, que aunque usted no entienda, Dios está trabajando sobre su pueblo. Lo que pasa es que dígale al de al lado, su carne, dígale así, su carne, y hágale, pellizquela así suavecito, su carne, esta carne pecaminosa, no puede ver lo que Dios está haciendo sobre alguien o sobre algo o sobre un sistema o sobre la tierra o sobre las naciones. Dígale al de al lado, su carne ve lo que su carne quiere creer. Pero si su espíritu se conectara al espíritu de Jehová, entendería lo que Dios está haciendo sobre alguien, sobre algo, sobre las naciones y sobre lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Pasito, pastor. Isaac, escucha.
obedecer a Dios, decide. Aún sin entender lo que pasaba, dice que él se quedó en Gerar. Isaac se quedó en Gerar. La pregunta que vuelvo y te hago de parte del Señor es: ¿estaré yo dispuesto, dispuesta a obedecer a Dios, creyendo que ese es lo correcto para mi vida, pero Dios me dice algo diferente a lo que yo pienso que es correcto? ¿Estaría yo dispuesto, dispuesta a obedecer a Dios cuando mi conocimiento me dice algo que es así, pero Dios me dice no es por ahí, quédate ahí? ¿Estaría yo dispuesto a obedecer a Dios cuando estoy en crisis, pero Dios me dice quédate ahí, que en tu crisis te voy a prosperar? Cuando tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Escucha, verso 2: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En la tierra que yo te diré. O sea, como quien dice, Isaac, tú estás caminando conmigo, tú vas a hacer lo que yo te diga que hagas en la tierra. No lo que diga tu vecino, no lo que diga tu vecina, no lo que usted vea en sus ojos, es lo que yo te diga de manera que personal. Dios se le parece reconfirmándole una vez la promesa del pacto de su padre Abraham, y le dice y le recuerda, yo te voy a bendecir, porque hay una promesa de pacto de Abraham del pasado de su padre, pero no es en el lugar de Egipto, es en el lugar que yo te voy a decir, aquí en Gerar. Y Dios a muchos le está diciendo, cuidado con irse para Egipto, porque Dios te quiere bendecir en el lugar que Dios te ha mostrado. Alguien que lo reciba, alguien que lo crea. Ay, pastor, ¿cómo así si no veo nada? Tú tenés que creer a la promesa. Escucha, Isaac no debe descender a Egipto, sino permanecer en Gerar, aún con la presencia de los filisteos y en medio de la escasez. Permanece con la presencia de los enemigos y en medio de tu escasez, porque hay hambre. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos dicho, aquí no hay nada, Dios, es mejor irnos pa' Chenche, pa' Chaparral, pa' Ibagué, pa' Bogotá? Pero cuando Dios da una promesa de manera personal, es porque Dios va a cumplir. Hay que lo reciba, porque Dios lo va a hacer. Y es sobre eso que caminamos. ¿Y por qué Dios le dijo a Isaac, permanece en Gerar y no desciendas a Egipto? La ida a Egipto, escucha, y esto es muy importante para usted, colocaba en peligro el derecho de reclamo de la tierra. Ese es el contexto. Y más aún con la presencia de los filisteos, que también se estaban posesionando paulatinamente de la tierra, y quien más tarde en la época de la conquista masivamente intentan posesionarse de Canaán. O sea, si Isaac se va para Egipto, peligra la promesa que Dios le dijo a Abraham, que esta tierra te voy a dar y de toda tu descendencia será poderosa sobre las naciones. O sea, peligraba la promesa. Y cuando usted toma decisiones sin consultarle a Dios, peligra las promesas que Dios te ha dado a ti para que no se cumplan. Cuando tú tomas decisiones contrarias a las decisiones de Dios, peligra que la promesa en ti no se cumpla, no se habilite. La promesa de Dios no se ejecute cuando usted está tomando decisiones a su manera. Es como cuando el que tiene llamado al ministerio quiere hacerlo a su manera, Dios no va a avalar ese ministerio nunca. Así usted abre una obra, si Dios no te ha mandado a hacer nada, esa obra no va a prevalecer, esa obra no va a dar fruto. Pero cuando usted dice, pastor, yo sí voy a obedecer a Dios. ¿Cuántos queremos obedecer a Dios en nuestra crisis? ¿Cuántos queremos obedecer a Dios en los conflictos?
¿Cuánto queremos obedecer a Dios en las decisiones que Él tome a través de sus siervos? Aló, aunque a usted no le parezca lo correcto. ¿Sigo o paro? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? No es la canción que dice, ¿seguimos o paramos? No, esa canción no. Ah, yo sí, ¿cierto? Esa canción sí se acuerda, ¿no? Viste, dígale al de al lado, usted sí es más mundano. Pero ríase. Entonces mira, Isaac debía obedecer a Dios y quedarse en Gerar, aunque él y su familia estuvieran pasando crisis. Todos hemos dicho, Señor, necesito irme. Sí, si te vas, vete con la bendición de ¿qué? Del Señor. Si no, quédate con la bendición de Dios en tu crisis. ¿Cuánto hemos dicho eso? No, aquí no. ¿Dos nomás? Y sangre de Cristo. ¿Usted nunca ha dicho eso? Por acá, atrás. No, ninguno. O el orgullo no lo deja de aceptar y reconocer. ¿Cuánto hemos dicho la verdad, Señor? Es el tiempo de salir. ¿Cuánto hemos dicho eso? ¿Sí? Muchas veces hemos dicho eso. Usted no quiere aceptar por su orgullo, es diferente. Entonces mira, hubiera hambre en la tierra aún siendo el forastero. Verso 3 de Génesis capítulo 26 dice: habita como forastero en esta tierra. Tu tierra está lejos, pero en el lugar que yo te voy a decir, ahí vas a prosperar. Es en el lugar que Dios decide prosperarte, no en el lugar que tú quieras hacer. Es en el lugar que Dios decide prosperarte, no en el lugar que tú creas y piensas. Aló. Dice: porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Había una promesa, escucha, de parte de Dios generacional, ya que Dios se la había dado a su padre Abraham en el pasado. Ahora se le confirma a Isaac de manera personal, como lo había dicho antes, en respuesta a la obediencia de Isaac. En respuesta a tu obediencia y mi obediencia, habrán confirmaciones de parte del Señor por ser obedientes. Porque usted es obediente, habrá respuesta de parte de Dios y confirmaciones de parte de Dios. Entonces mira, Isaac se queda en Gerar, verso 6 de capítulo 26. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Necesito otra para la cena? Por favor, ¿no? Otra botellita de agua, pero ustedes porque son tan mal pensados, Dios mío. Díganle al de la base, ese eres tú, ¿no? Ahí lo pillé. Me recuerda, ¿no? Voy a hacer algo porque aquí estoy muy acalorado. Ahora sí voy a fluir más, aquí me ahogaba. Listo. Isaac obedeció la advertencia de Dios y permaneció en la tierra. Escucha, Isaac vivía con gente mala en tierra de Canaán, y esto le traería muchos problemas. Y quizás usted y yo vamos a tener muchos problemas en nuestro caminar con Dios, en el ministerio, con la familia, en el lugar que Dios quiere prosperarnos. Pero eso que viene a nuestra vida por obediencia a Dios, al final tendrá un buen resultado. ¿Cuántos lo creen?
Entonces mira, te voy a enseñar esto. No siempre el obedecer a Dios nos va a traer paz. Dígale al de al lado, así suavecito. No siempre cuando tú obedezcas a Dios va a traer paz a tu vida. Dígale así al de al lado. Pero es que están como serios, me miran así como que. Dígale, quita esa cara de limón que tienes. Decirle así, quitas y sonríale a la vida, sonríale a Dios. No siempre el obedecer a Dios nos va a traer paz. A veces por obedecer a Dios habrán conflictos. ¿Cuánto le ha pasado eso? Dígamelo a mí, que yo lo vivo diariamente. Cuando yo obedezco a Dios, digo, me vas a meter en un problema, está bien, yo lo hago. Pero no me interesa, yo prefiero obedecer. ¿Quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces mira, habrán conflictos con la gente, y esto lo vivió Isaac para poder que la promesa de Dios se cumpliera. Mira, para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, van a haber conflictos. Bájate de ese pensamiento donde todo es paz, todo es armonía, todo es tranquilidad. La iglesia no hay problemas. Aló. En la iglesia no hay conflictos. Con los hermanos no hay conflictos. Con los líderes no hay conflictos. Con los pastores no hay conflictos. Aló. Como autoridad, coordinador, no hay conflictos. No, bájate de eso, porque tenés que aterrizar para que se cumplan las promesas de Dios. Van a haber ¿qué? Conflictos en nuestra vida. Eso hace parte, escucha, del ciclo de la vida. Hace parte del llamamiento con Dios, hace parte del crecimiento con Dios, hace parte de vivir para Dios, hace parte de prosperar en Dios, hace parte de crecer en Dios. Cuando no hay conflictos, no hay crecimiento. No me hice entender. Cuando no hay conflictos, no hay crecimiento en nada. Los conflictos son necesarios para superarlos en Dios, para poder crecer, para poder avanzar, para poder prosperar. Y que lo reciba. Los conflictos son necesarios para poder ver la mano de Dios cómo está obrando. Por eso Dios le dijo a Isaac: Isaac, no te vayas para Egipto, no desciendas a Egipto, quédate aquí en Gerar, porque en Gerar te voy a hacer prosperar. Ante el pueblo enemigo, ante la crisis y el hambre, te voy a prosperar, Isaac, porque tengo una promesa atrás y te voy a cumplir esa promesa, porque tú eres parte de esa promesa. Y Dios te dice, escúchame, ¿a cuánto Dios le está hablando en esta mañana? Hay gente que está dormida, está que se duerme en la silla, creyendo que es que del cielo le cae dinero, creyendo que del cielo cae todo. Y no, tendrás que ser fuerte y valiente y esforzado para prosperar en el lugar que Dios te ha dicho que te va a prosperar con tu familia. Tendrás que creerle a Dios en tu crisis y decirle: Dios, en los conflictos tú me vas a hacer prosperar. Alguien que lo reciba, alguien que lo crea. Isaac esperó, se quedó y permaneció. Diga conmigo: voy a esperar, me voy a quedar, pero voy a permanecer. Me voy a esperar, me voy a quedar, pero voy a ¿qué? A permanecer en obediencia. Dígale al de al lado: en obediencia a Dios por una palabra y promesa que Dios le confirmó de manera personal. Lo repito, recordando que fue dada a su padre Abraham en el pasado. Y anota esto: la obediencia a Dios trae mucha bendición. ¿Cuánto lo creemos? Pero hay que aprender a esperar la otra contraparte. Hay que aprender ¿qué? A esperar. Ahora anote lo siguiente, usted que está anotando: el esperar en Dios trae mucha bendición, pero hay que aprender a permanecer. Diga conmigo: permanecer. Anote lo siguiente: el permanecer en Dios trae mucha bendición. ¿Cuánto lo creen? Pero hay que aprender a soportar.
Dígale al de al lado, soporta la crisis. Y el aprender a soportar la crisis refleja mi carácter y la confianza que tengo en Dios. Si tú, me fue la voz. Ayúdame acá a destapar eso de mover la voz. Sé paciente. Entonces mira, mi carácter se refleja dependiendo cómo yo manejo la crisis. Si yo no aprendo a confiar en Dios en mi crisis, no formo carácter para enfrentar la crisis. Por eso mucha gente, por falta de carácter, se va del propósito de Dios, se apartan de las promesas de Dios y vuelven atrás. O muchos salen del propósito de Dios porque nunca entendieron que Dios necesitaba formar su carácter en la crisis. ¿Cómo yo veo a Dios con mi carácter en la crisis que estoy viviendo? ¿Confío en Dios o la crisis me saca del propósito de Dios y no confío en Dios de lo que Dios va a hacer sobre mi vida y sobre mi familia? Isaac, Dios le estaba formando su carácter, porque no era fácil para Isaac, viendo que está en un pueblo enemigo, que no lo quieren, así como a su pastor acá no lo quieren. Aló. Ay, ahora me eché piedras, pastor. No, pues si usted no me quiere, arreglar con Dios, quiérame un poquito, porque ¿qué hacemos? Y si no, pues no me importa, perdón, pues no me interesa. Pero así pasa con Isaac. Isaac está en un tiempo difícil de prueba. Hay hambre. ¿Usted sabe qué es cuando hay hambre? Cuando hay hambre pasa de todo. De todo pasa cuando hay hambre. O sea, la gente no estaba como que tan dichosa de decir, estamos aguantando hambre, qué bendición, Dios. No. Cuando hay hambre hay mucha problemática en un país, ¿cierto que sí? Aló, hay problemas, situaciones difíciles, crisis, enfermedades, peleas, riñas, hay de todo cuando hay hambre en la tierra. Y aparte de eso, en un pueblo enemigo. Pero Egipto está allá donde sí hay producción. Voy para allá. Y Dios dice, no, Isaac, quieto ahí. Quieto. Te voy a prosperar aquí, pero necesito que en la crisis confíes en mí. Dios está diciendo, en la crisis confíe en Dios. Confía en el Señor. ¿Cómo tú ves a Dios en tu crisis? Número 2, Isaac se queda en Gerar, estando en crisis, pero Dios le promete su presencia y su bendición. Génesis 26, verso 3 al 5 dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Esa es la promesa. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira,
Isaac se queda en Gerar, pero Dios le da esta promesa: quédate, pero mi presencia va a estar contigo. Hay gente que no entiende qué es que la presencia de Dios esté con nosotros en la crisis. Hay gente que dice: ¿para qué la presencia de Dios si yo necesito que Dios me solucione la crisis? Aló. ¿Para qué la protección de Dios en mi crisis si yo necesito que Dios me sostenga y me ayude en la crisis? Entonces hay personas que no comprenden esta palabra. Como forastero, el pueblo enemigo, crisis, hambre, pero Dios dice: yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, yo te voy a ayudar en tu crisis. No va a ser fácil, Isaac, pero yo te voy a ayudar, porque es que mi presencia va a estar contigo. Y es lo que tú tienes que aprender. Si la presencia de Dios está en mi vida, en mi crisis, entonces Dios me va a sostener en mi crisis. Entonces Dios me va a proteger en mi crisis. Entonces Dios me va a ayudar en mi crisis. Entonces Dios me va a sostener en mi crisis, porque es la bendición de Dios que está conmigo en mi crisis. Comprenda. Y es lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Dios te quiere bendecir en tu crisis, pero tienes que aprender a entender que Dios está formando tu carácter. Escucha. Isaac como forastero, ayúdeme atrás, hermana Miriam, por favor, que ya estoy atribulado. Isaac como forastero, persona que no pertenece a esa comunidad o región, decide decir: está bien, Dios, voy a confiar en ti en mi crisis. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Voy a confiar en ti en mi crisis. Y el nombre de Isaac proviene del hebreo Yitzhak, que significa él reirá. Eso significa Isaac: él reirá, o Dios me ha hecho reír. Y ustedes van a entender por qué significaba Isaac. Porque Dios no, Isaac no está sonriendo. Ay, sí, Señor, tan chévere andar con los enemigos, ¿cierto? Tan chévere es que me calumnien. Tan chévere es que yo tenga conflicto y los pastores míos tengan conflictos con los filisteos. Tan chévere ver que yo cavo un pozo y me lo cierran. Tan chévere, me estoy riendo, Señor, ¿cierto? ¿Cuántos se ríen así? ¿Cierto que no? Usted en una crisis no se ríe. O usted en una crisis dice: crisis, golpéame más. Vamos, Dios, dame más. ¿Cierto que no? ¿Usted cómo me pone en una crisis? Triste. Pero ¿cómo me coloca usted en una crisis? A llorar, angustiado. Usted no está riendo porque le digan: sonríe porque estás enfermo. Sonríe porque te hirieron. Sonríe porque estás mal y aguantando hambre. No, ¿cierto que no? Pero curioso es que el nombre de Isaac significa él me ha hecho reír. Una preguntaría: pero ¿cómo va a hacer Dios reír a un hombre que está en crisis? Dios te va a hacer reír cuando salga de tu crisis, en que lo recibe. Profetizo que Dios te va a hacer reír. ¿Se acuerdan de Sara? Estéril. Y no creyó. Pero cuando nació el fruto, ¿qué dijo Sara? Ay, Dios me hizo ¿qué? Reír. Ah, ¿entendieron? Vendrá un tiempo de risa después de la crisis. Alguien que lo reciba, alguien que lo crea. Ay, por acá llegará un tiempo de crisis. Entonces Dios le promete a Isaac que en su crisis su descendencia será poderosa sobre la tierra.
tu descendencia será poderosa sobre la tierra. Solo tienes que creerlo, no hay más, y Dios hará. Pero pastor, no tengo ni esposo y estoy mala descendencia. Pues crea que Dios también le va a dar esposo o esposa. Se ríen los que están solteros y solteras. Si acaso estoy, y eso que no ha llegado, imagínense con hijos. Aló. Pues tendré descendencia por otro lado, no sé. O haga la descendencia. Mentira, mentira, mentira. Entonces mira, el hijo de la promesa iba a vivir siempre en la tierra prometida. Si Isaac lo hacía, Dios lo prometía estar con él y bendecirlo. Se me fue la voz. La promesa de Dios incluyó tres aspectos esenciales. Número uno, una tierra, todas estas tierras. Número dos, una nación, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Número tres, una bendición, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Eso quería decir que te multiplicaré, tu descendencia será poderosa en la tierra. Indican tres aspectos. Y número tres, Isaac es prosperado. Mira, después de toda una crisis que usted y yo vivamos, viene la prosperidad. Alguien que lo reciba. Después de la crisis y los conflictos que vivamos, viene la ¿qué? Prosperidad. Pero al venir la prosperidad no quiere decir que usted no tenga problemas cuando está prosperando, porque Isaac los tuvo cuando Dios lo estaba prosperando. Pero Isaac fue muy sabio. Hizo algo que usted y yo muy poco hacemos. Bueno, usted, o yo no sé si yo también lo hago. O yo lo hago. Sí, claro. Isaac, con sus problemas, fue pacificador. Ya vamos a mirar lo que dice la Biblia. Cómo Dios lo iba prosperando y cómo él tenía problemas con la gente. Ahora entiende por qué tienes problemas tú. No me hice entender. Ahora entiende por qué tienes problemas tú. No me hice entender. No he entendido, Dios. Ahora entiende por qué tienes problemas. Porque Dios está trabajando en ti para prosperarte, pero tiene que ponerte problemas a un lado, problemas al otro lado, problemas con tus hijos, problemas con tu esposa, con tu esposo, con la gente, con los hermanos. Pero Dios está trabajando en ti para prosperarte. Eso pasó con Isaac. Mira, Génesis capítulo 26, versos 12 y 13 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Uno se preguntaría, ¿cómo Isaac, escucha, va a sembrar cuando hay hambre y esterilidad? ¿A quién se le ocurre sembrar y cultivar en tiempos de hambre? Es la gran pregunta. Yo empecé a investigar, yo dije, wow, sí había hambre, la tierra estaba estéril. ¿Cómo se le ocurre Isaac sembrar? ¿Cuántos hemos pensado y hemos dicho, Dios, la gente dice que no se puede de esta forma, pero tú me dices que lo hagas así? Solamente vendo tanto, pero no estoy creyendo que pueda vender mucho cuando hay crisis. ¿Qué dices tú? Hay crisis a nivel nacional. Todo está apretado. A nivel global la economía está apretada. Pero Isaac no dice, Isaac dijo, hay hambre en la tierra. Hay pastores que están peleando porque estoy cavando los pozos y el agua está saliendo. Entonces no se puede. Isaac no hizo nada. Isaac dijo, escúchame lo que te voy a enseñar. Hay una promesa de mi padre Abraham, la recibo yo. Me dices que me quede aquí donde hay problemas, pero me dices que tu presencia, tu protección y que vas a ser poderoso en la tierra, me la vas a dar. En todo
entonces yo no voy a confiar en lo que está pasando a mi alrededor. Yo voy a confiar en lo que tú vas a hacer. Entonces yo voy a sembrar, y lo que siembre tú lo vas a prosperar. Yo vengo a decirte en esta mañana que en medio de tu crisis lo que tú vayas a sembrar va a prosperar. Alguien que lo reciba. Lo que tú hagas en medio de tu crisis va a prosperar. Eso hizo Isaac. Mira, verso 13: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Isaac se hace muy rico, así como su padre Abraham lo fue antes que él. Y sembró Isaac en aquella tierra. Significa lo siguiente: la prosperidad llegó a Isaac como la bendición sobre su arduo trabajo. ¿Cómo llegó la bendición de Isaac? Por el arduo ¿qué? Trabajo. Por el trabajo es que llega la ¿qué? La prosperidad. Pero el trabajo honesto, no el trabajo que tú robes, que tú vengas y le quites las cosas a la gente. Ese trabajo no. Es por el trabajo honesto que tú hagas. Ahí viene la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad del diablo también la da. Es aquellos que roban y que se aprovechan de la gente inocente. Pero la de Dios, de los hijos de Dios, es con el sudor de su frente, con el trabajo de sus manos, el trabajo de sus pies, y de creerle a Dios sentadito sin hacer nada. Y no vas a conseguir nada, a no ser que tú hayas pasado ya la edad y no puedas trabajar. Es diferente. Pero si toda la vida tú no hiciste nada, no pretendas que las cosas vengan de un momento a otro, sino es con el esfuerzo que tú has hecho de años de trabajo. Me hago entender, porque ese fue el trabajo que hizo Isaac. Entonces mira, y probablemente también recibió herencia de su padre Abraham, para no tener que trabajar. Pero Isaac dijo: no, si Dios dijo que bendijo el trabajo, entonces yo voy a ¿qué? A trabajar, y voy a ¿qué? A prosperar, porque Dios va a bendecir mi trabajo. Muy poquito lo creen. Dios va a bendecir tu trabajo. Dios va a bendecir tu trabajo. Pero mientras Dios iba bendiciendo el trabajo de Isaac, los filisteos le tuvieron envidia. La prosperidad de Isaac provocó, diga conmigo, provocó la envidia de sus vecinos. Escucha. Lo que tú hagas en el ministerio y otros no entiendan por su carne, va a provocar envidia. Porque lo que tú haces, ellos no lo pueden hacer. Lo que tú te dejas usar por Dios y ellos no pueden dejar ser usados por Dios, va a provocar ¿qué? Envidia. ¿Cuántos creemos eso? Que hay gente que ve que Dios me está usando mi vida, que Dios me está bendiciendo, y como Dios no está produciendo nada en él, él se llena de ¿qué? De envidia. Y eso pasó con Isaac. Isaac, mientras estaba en crisis, estaba cosechando, trabajando, y todo lo que Dios hacía prosperaba. Todo lo que Isaac hacía prosperaba cuando había ¿qué? Crisis. Por eso tenés que creer que cuando haya crisis es cuando Dios se va a levantar para prosperar a su pueblo y a sus hijos. Cuando hay crisis es cuando vamos a ver el poder de Dios y la bendición de Dios derramada sobre su pueblo. Y la gente podrá decir lo que quiera, pero es la bendición de Dios. Entonces Dios prospera a Isaac. Además de la hostilidad, se debía sobreponer el problema del hambre, confiado en la promesa de bendición de Dios. Isaac toma los siguientes pasos para asegurar su sobrevivencia en lugar de residencia. Primero, mira lo que hace Isaac: decide sembrar la tierra. La prudencia indicaba que ninguna siembra
sería factible. No va a haber factibilidad si tú siembras en esta tierra. No va a haber ¿qué? Fruto. Es lo primero que la gente veía. Pero Isaac no vio lo que ellos pensaban. Isaac le creyó. Yo le digo así: las locuras de Dios sobre Isaac, Isaac las creyó. No, Vicente. Las locuras que Dios nos produce a nosotros para la gente que no entiende, uno las debe creer y las produce. Pero tu razonamiento dice: ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Cómo Dios lo puede hacer? Mira, en una tierra de sequía que asolaba el lugar, Isaac se dedica a sembrar. Señor, tú me dijiste que me quedara acá, pero no me voy a quedar aguantando hambre. Voy a hacer algo. El problema de la iglesia es que es perezosa. Aló. Ay, pasito, pastor. Sí, es la verdad. No quieren trabajar. Y si quieren trabajar, dicen: ¿cuánto me van a pagar? ¿Y qué horario es? Aló. ¿Si es así o no es así? Mira, es triste decir eso. Lo que usted no quiso recibir en el tiempo que Dios va a bendecir la tierra, otros la van a recibir porque tú no quisiste. Y eso sí es triste, que otros vengan de otra parte y digan: yo sé lo que este hombre de Dios está soltando sobre la tierra. Yo sé lo que este hombre de Dios está diciendo. Hijo, instrumental. Entonces la gente no comprende y vienen otros, ¿y qué hacen? Lo toman. Otros lo creen. Otros deciden tomarlo. Y usted se quedó en el barco. Dígale al de al lado: no te vas a quedar en el barco. Súbete al barco y a la bendición de Dios. Porque no quieres hacer nada. Mire, hay gente tan joven que no quiere trabajar. Felicito a los que llevan más de 50 años que trabajan. No me digas que yo trabajé todo el día en mi casa. Olvídate, tú podías haber trabajado también. Lo que pasa es que tu flojera no permitió que trabajaras. Dígale al de al lado: ¿te das cuenta cómo Dios te habla? Si tienes la salud, trabaja. Deja de ser flojo. Es que Isaac está hablando de trabajo. Escúchame. Isaac podía decir: no necesito trabajar, aunque hay hambre. Tengo posible herencia de mi padre Abraham. Porque el rey conoce quién fue Abraham. ¿Sabe por qué el rey no le hizo nada a Isaac? Porque pasaron 60 años y el rey se acordó quién era Abraham por la relación que tenía Abraham con Dios. Respetó el linaje. Dijo: yo no me meto, porque el rey lo dice: aquel que se meta con él muere. Porque ese que está ahí viene una descendencia del temor a Dios, porque su papá hablaba con Dios. Había que respeto y honra. Y eso produce que otras personas en uno no se metan, porque saben que ese hombre, esa mujer son de Dios. Por eso el rey no le hizo nada a Isaac. Se acordó en el tiempo de años que su padre era un hombre de Dios. Dijo: no, yo con usted no me meto, porque mejor dicho, por eso él dijo: casi haces que traigas maldición sobre mi pueblo, porque dijo: yo no me puedo meter con el pueblo de Dios. Entonces, a través del trabajo, escúchame, el largo trabajo, Dios te va a hacer prosperar. No es a través de estar sentado rascándote el ombligo, porque eso no va a pasar. Perdóname que se lo diga. Si no aprovechaste el tiempo, los años, vives de las migajas del Señor, y es la verdad. Pero si tienes tú la fuerza, la salud, trabaja.
y hazlo, trabaja. Entonces mira, Isaac siembra, y esto indica su confianza en las promesas de Dios. Yo confío en ti, Señor, y voy a sembrar aunque haya esterilidad. Voy a sembrar aunque haya crisis. Voy a sembrar aunque todo esté mal, aunque haya escasez. Yo voy a sembrar porque yo confío en ti, Señor. Si tú me dijiste que estarías conmigo, en la siembra también vas a estar. ¿Cuánto lo creen? Si tú confías en Dios, en tu siembra Dios va a estar. También indica que el estilo de vida de Isaac era más sedentario y con conocimiento avanzado de agricultura, algo no visto de su padre, y aparentemente lo sembrado era para alimento de la familia y del ganado que poseían. Lo segundo, a falta de lluvia para regadío, Isaac busca el recurso de aguas subterráneas. Empezó a cavar pozos de su padre Abraham anterior, y aquí él usa la experiencia adquirida en su vida con su padre. ¿Qué hace Isaac? Rehabilita todas las fuentes de agua que Abraham había abierto y que los filisteos habían cegado. ¿Qué hace Isaac? Comienza a cavar pozos, porque como se acuerdan que había hambre, no había agua, no había lluvia, pero habían aguas subterráneas. Entonces él dijo: mi padre Abraham trabajó hace muchos años, vamos a volver a cavar los pozos para hallar aguas subterráneas. Mira la confianza y la fe de Isaac, que creyó que al cavar los pozos habría agua. O sea, él no dijo: ¿y ahora qué hacer, Dios? Él buscó la solución. Y hay gente que no busca solución para nada. En serio. ¿Qué hago frente a este problema? Estoy en crisis. ¿Qué me pongo a hacer? Pero ni hacen nada, ni dejan hacer. Aló. Sigo paro. Y las bendiciones están. Entonces, ¿quieres que Dios te prospere? Ponete a trabajar y hacer algo. Vendrá así sea chicle, dulce, pomamo, lo que sea, pero haz algo que genere ¿qué? Ingresos. El trabajo no es para el perezoso. El trabajo es para el diligente, para el que quiera prosperar, para el que se esfuerce, para el valiente, para el que le crea a Dios. Dios dice: este hijo mío está trabajando arduamente. Y no me salgas con el cuento que Dios me llamó la obra, porque eso era años atrás. Ya todo cambió, no la palabra de Dios. Hay que trabajar, hijos. Hay que trabajar, hay que esforzarnos, pero no ser esclavos del trabajo. Eso es otro tema, eso ya lo saben. Entonces mira, es interesante que Isaac denomina esos pozos con el mismo nombre que su padre le había puesto. Él comienza a colocar el nombre a los pozos. Y este incidente ilustra la vida de bendición de los patriarcas, y además de construir altares para fortalecer su relación con Dios y proclamar las verdades espirituales. ¿Por qué los filisteos taparon los pozos que los criados de Abraham habían abierto en sus días? ¿Qué hacía Abraham mientras Isaac, escucha, y esto me enseña a mí a ser pacificador? Mientras Isaac cavaba pozos porque necesitaba el agua, venían estos filisteos y les cerraban los pozos. Isaac no se colocaba a pelear. ¿Sabe qué hace Isaac? Está bien, cedía el pozo, me voy a abrir otro pozo. Ah, me lo cerraste, está bien, no importa. Ven, te cedo el pozo, yo abro otro. Pero hay que te quiten algo a ti. Aló. Ay, que te quiten algo a ti, que estás haciendo, cómo te comportas y cómo te pones con la gente. Le dice: sí, tranquilo, te cedo, hágalo. Yo hago algo, trabajo acá. ¿Usted cómo me pone? ¿Sabe por qué Isaac no se puso a altercar y a pelear? ¿Se acuerdan de Abraham con los pastores? Que tenían altercado y riña con los pastores de Lot. ¿Y qué le dijo Abraham siendo el patriarca el mayor? Él podía haber decidido coger la tierra donde la cogió Lot. Dijo: tranquilo, sobrino, tenemos mucho espacio y muchas ganancias, mucha herencia. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha.
escoge lo que tú quieras. Abraham no se puso a pelear, ni Isaac tampoco se puso a pelear porque le taparan los huecos sabiendo que necesitaba agua. ¿Sabe por qué? Porque Abraham y Isaac sabían confiadamente que donde ellos pusieran el pie en sus manos, Dios los iba a prosperar. Dios los iba a prosperar. No importa si te quitaran, dale la otra túnica. No importa si te hacen, pon la otra mejilla. Ay, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero tú, ¿cómo te pones? ¿Cómo es? ¿Cómo es que es? Aló, porque yo no pierdo nada, Señor, porque me ha costado esfuerzo. Sí, Dios ve todo eso. Pero Isaac no dijo, a mí me ha costado esfuerzo, Señor. ¿Cómo es que mándele fuego a estos impíos? Isaac no dijo eso, Abraham menos con el tema de Lot. Escoge tú, de que la bendición me acompaña a mí. Donde yo vaya, Dios me bendice. Donde yo esté, Dios me prospera. Donde yo pise la planta de mis pies, entonces Dios me va a dar eso, porque es la bendición que Dios está sobre mí. Por eso yo le digo, quédate, porque yo estoy contigo. O sea, lo que yo haga, Dios me lo ayuda a prosperar. Lo que yo haga, Dios me lo ayuda a prosperar. Entonces mira, el agua era tan valiosa como el oro en ese tiempo. Y si alguien cavaba un pozo, era como si estuviera posesionándose de la tierra. Eso pasaba en ese tiempo. Y algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran el agua. Algunos. Tapar el pozo de alguien era declararle la guerra. Eso significaba. O sea, Isaac podía declararle ¿qué? La guerra al pueblo enemigo. Pero Isaac tuvo algo que usted y yo a veces no tenemos: mansedumbre y paz cuando hay conflictos. Tapame el pozo a ver cómo te va, le dirás tú. A ver, tapame el pozo a ver cómo te va. Metete con mi trabajo, con mis cosas, a ver cómo te va. Aló, ¿cierto que usted es así? Aló, metete con mis hijos a ver cómo te va. Ay, Dios mío. Y verdad, pues sí, yo no tengo hijos, pero yo noto la reacción cuando le tocan sus hijitos. No es que es mi sangre, sí, pero ¿cómo actúas tú con tus hijos? Aló. Ay, Dios mío. Mira, Isaac tenía todo el derecho de declarar la guerra. ¿Cierto que sí? Usted tiene todo el derecho de declarar la guerra que se meta con sus hijos. Ay, pastor, ¿cómo así? Tienes todo el derecho cuando se meten con tu trabajo. ¿Cierto que sí? No, dígalo, sí es verdad, pastor, porque es mi trabajo, son mis hijos. ¿O no es así? Tienes todo el derecho de reclamar y de pelear. Pero la diferencia es la siguiente. Ahí se la voy a soltar. Dígale al de al lado, prepara tu corazón. Tenía todo el derecho de declarar la guerra cuando los filisteos arruinaron sus pozos, arruinaban el trabajo que hacían. ¿Quién no le da piedra a eso? Dígame. Te es carne, digas que yo soy carne, pastor, y a mí me da piedra que me arruinen el trabajo. Dígame si no le da piedra a usted. Diga sí, ahí no, ahorita los santos pues. Diga sí, pastor, a mí me da piedra que me arruinen el trabajo. ¿Quién no le da rabia que usted haciendo un buen pastel, una buena empanada, un buen masato, un buen vino para que no se emborrache, sino que sea rico y exquisito? Un buen postre, un buen helado, un buen viudo de pescado, un buen pan. Dígame más, una buena mina hamburguesas que ricas a 3.500, ahí le echo la cuña. Política no pagada, por favor. Un buen postre, una lechona. ¿Quién no le da rabia que le dañen eso? Claro, Isaac, después de tanto esfuerzo, ¿me estás declarando la guerra?
Uy, no. ¿Cómo usted se porta cuando las cosas le salen mal en su trabajo? Aló. ¿Cómo usted se comporta cuando a alguien le hace la guerra? Aló. Cuando su jefe le hace la guerra, cuando su misma familia le hace la guerra, ¿cómo usted se comporta? ¿Cómo actúa? Está bajando saliva así como que pastor, pasito. ¿Sabe qué hizo Isaac? No decidió pelear. No decidió pelear. No decidió pelear. No decidió pelear. Dígale al de al lado, ¿usted cómo se comporta? ¿Pelea? ¿Frunge las cejas? ¿Te inflas así? Aló. No decidió pelear. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando alguien arruina nuestro trabajo, entendiendo que nos causa molestia? Empezamos a pelear y a discutir. Isaac, ¿sabe qué hizo Isaac? Está bien, vayamos acá y sigamos trabajando. Dejémosle la causa a Dios, porque lo que yo haga, Dios me lo va a prosperar y a bendecir. Él está conmigo. ¿Está bien? Filisteos, cojan eso. Eso igual no me llena. Dios está conmigo. Escucha. Al final pasó algo con Isaac. Cuando usted es una persona que no es conflictiva, dígale de al lado, cuando usted no es conflictivo, cuando usted es pacificador, cuando usted es tolerante, dígaselo al de al lado, cuando usted es manso como una paloma y sagaz como qué, manso como la paloma y sagaz, astuto como la serpiente. Hoy pastor me dijo serpiente, me dijo diablo. No, la astucia, porque es silenciosa. Sí, porque ahorita va a empezar el pastor echa piedras y echándome las vainas. Sí, porque ya ahora todo el mundo es así. Aló, sigo paro. Esa es la forma de cómo la serpiente es astuta para rodar la presa. Sí, ahora me dijo diablo, pastor. Más diablo es usted, pastor. Pues no. ¿Sabe qué recibió Isaac? Respeto ante el rey y sus enemigos. Cuando tú haces lo contrario y tú no te pones a pelear con la gente, haces que te den honra y respeto. Van a decir te respeto, Isaac, porque tú eres un hombre de Dios como su padre. No peleaste aunque te hice la vida imposible, y vas a aprender a amar tu enemigo. No, vas a aprender a amar tu enemigo. No me entendés, estamos como callados. Vas a aprender a amar a tu enemigo. ¿Oh, no le gustó? No, porque hacemos la Biblia clara. Se ganó el respeto de los filisteos por su paciencia y sus esfuerzos de paz. ¿Quieres ganarte el respeto de la gente? Sé pacificador. Mateo capítulo 5. Hoy me perdí. Eso es el diablo, pastor, que le corrió la tablet. Creo que es, coloca Mateo capítulo 5, verso 9. No lo tenía acá, no sé por qué no aparece. Ya. Se ganó el respeto. ¿Por ser qué? Mateo 5:9. Sí, señor, esa es. Bienaventurados, dichoso. Vamos despacio. Diga conmigo, yo soy un bienaventurado, un dichoso, si soy pacificador, si traigo paz sobre mis enemigos. No, me dice, por acá. Si traigo paz sobre mis enemigos. Pero aparte que eres un pacificador, porque eres llamado hijo de Dios.
Ahora entendés por qué a veces no te respeta la gente o los enemigos, porque ven en ti una persona diferente, no un pacificador, sino un incendiario. Quieres pelear en todo momento. Sé pacificador, no importa si el enemigo te hace. Dios está conmigo. Me duele, pero no interesa, Señor. Lo que yo haga, tú me lo vas a prosperar. Sigan tapando, sigan haciendo lo que quieran. Dios me va a prosperar. Y el resultado de la diligencia y dedicación de Isaac es la prosperidad de Dios que derrama su bendición. Si tú eres diligente, eres dedicado a lo que estás haciendo, eres esforzado, vendrá la prosperidad y bendición de Dios sobre tu vida, en que lo reciba, sobre tu casa. Dios derrama su bendición sobre el empeño y el esfuerzo del hombre. No sobre la flojera, no, olvídate. ¿Sobre qué? El esfuerzo y el empeño. Y aquí vemos que la bendición de Dios está relacionada estrechamente con el trabajo y el empeño del hombre. Si ve que no fue que Dios le mandó un botín del cielo y le dijo: tenga Isaac estos $50,000. No, ese tiempo no habían dólares. Tenga estos, que viene, plata y joyas, y tenga y prospera. No, ¿es sobre qué? El esfuerzo del trabajo, hijos. Es sobre el trabajo, tu dedicación, tu forma de hablar, tu forma de actuar con los enemigos, con los que te hacen la vida imposible. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tú actúas con aquellos que quieren tapar tus pozos de trabajo? ¿Eres un pacificador? Y le dice: tranquilo, te bendigo, ven, te abrazo, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿O cómo te portas tú? Aló, ¿cómo eres? ¿Cómo eres con la gente? ¿Cómo eres con aquellos que te tienen envidia cuando estás prosperando, cuando Dios en tu crisis te está levantando? Y mire, y vemos además que la prosperidad material y la riqueza son también bendiciones de Dios. ¿Sabía eso? Entonces, la prosperidad de Isaac crea envidia en los filisteos, quienes manifiestan su hostilidad abiertamente. Miren lo que hacen los filisteos. Número 1, piden a Isaac que se aleje de ellos. Después de que Isaac cava pozos y Dios lo prospera, ellos se dan cuenta que Isaac es poderoso y le dicen: no te queremos más aquí, sal ahora, porque ya eres muy poderoso, eres fuerte, Isaac, Dios está contigo. Los mismos, escúchame, acusadores, envidiosos, van a tener que decirte: ven, yo contigo no me meto. No me hice entender por acá. Yo contigo no me meto más, porque sé que eres una mujer y un hombre temeroso de Dios y próspero, porque Dios te ha bendecido. Entonces contigo es mejor que te vayas de mi vida, porque yo contigo no quiero saber nada, porque Dios está contigo. Y lo segundo que hacen es que los filisteos reclaman como suyo los nuevos pozos que Isaac descubre. Isaac los concede manteniendo una actitud pacífica, pero sigue buscando más pozos hasta que llega el momento en que la contención se acaba. ¿Se acabó? Sigue trabajando. Él deja que hagan lo que hagan, pero Dios comienza a prosperar y a hacer lo que poderoso. ¿Qué hizo Isaac? No interesa si pierdo esto, no interesa si pierdo lo otro, no interesa si pierdo aquello. Yo sigo trabajando porque mi bendición está en Dios. Colócate de pie. Dios me dijo lo siguiente. Perdón. Tres conclusiones. Y Dios me dijo lo siguiente. Estaba yo duchando y Dios le habla en la ducha, pues cuando Él me habla, pues siempre yo estoy pensando en la palabra, estoy preguntándole. Al final le digo que Dios me dijo: tres acontecimientos significativos le dan tranquilidad y la paz necesaria a Isaac, y es lo que tú también necesitas y yo. Primero, Dios se le aparece asegurándole su presencia y protección constante, su bendición y su fidelidad
permanente a Isaac. Y eso quiere Dios decirte: Dios te va a dar la bendición del Señor, su protección y su permanencia si eres fiel a Él. Número 2, lo que enseña este contexto y texto es que Abimelech, o sea el rey, acude a Isaac en busca de una alianza de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que tus enemigos van a buscar alianza para que vuelvas a tener paz. Los que se metieron contigo por causa de lo que Dios está haciendo en tu vida van a querer buscar alianza contigo por causa de Dios. Alguien reciba esa palabra. Al igual que con Abraham, Abimelech reconoce la relación especial de Isaac con Dios. Tus enemigos van a reconocer la relación que tienes con Dios. Alguien que lo reciba. Y número 3, lo tercero, los siervos de Isaac encuentran un pozo, por lo cual asegura la posibilidad de sobrevivencia en aquel lugar. Escucha, al final dice la Biblia, en el versículo, ya les voy a decir acá que lo tengo en la Biblia. Mira lo que dice la palabra. Verso 32 del capítulo 26. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esa causa del hombre de aquella ciudad es Berseba hasta ese día. Al final encontraron un pozo con agua. ¿Se acuerda que necesitaba cosechar, pero necesitaba agua? En tanta búsqueda, tanto trabajo, pero vio que él fue pacificador, vio que el rey ve que él es un hombre de Dios, decide hacer alianza, decirle: mire, ya no peleemos más, hagamos alianza los dos, porque Dios te ha bendecido poderosamente. Al final Isaac se dio cuenta que Dios trajo la bendición y le abrió un pozo más grande, lleno de ¿qué? De agua. Sus criados se dieron cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando yo comienzo a trabajar y a caminar con Dios bajo el propósito del Señor, entonces Dios ve que yo no me meto con la gente que me hace daño. Dios ve mi humildad. Dios ve que yo estoy más confiando en lo que Él ha dicho y no en lo que pasa, sino en lo que Dios ha dicho, no en lo que está pasando. Entonces Dios ve que ese hijo es pacificador, que es tranquilo, que no pelea, no discute, que al contrario se pone a trabajar, pero le cree a Él. Entonces Dios va a derramar completamente su bendición sobre su pueblo, porque le ha creído a Él en medio de la crisis. Siembra Isaac cuando no hay lluvia, pero hay agua debajo de la tierra. Hay hambre, pero él decide sembrar porque le decide creer a Dios. Y ese es el tiempo, escúchame, para tú creerle a Dios que en tu crisis Dios te puede prosperar. Que lo reciba. Que en tu crisis Dios te puede prosperar y vas a ver la mano de Dios obrar en tu crisis y con los conflictos que estés viviendo. Serás esa persona temerosa de Dios y poderosa en Dios, que hasta tus enemigos van a querer hacer alianza de paz, porque verán que Dios está contigo y que te hizo poderoso acá en la tierra. Ellos verán que Dios te respalda en todo y te van a respetar, porque tú vas a respetar a los demás. Y Dios me dijo lo siguiente: vas a ungirlos las manos para que todo lo que ellos vayan a hacer de aquí en adelante prospere. Pero también me dijo: vas a ungirle los pies. Yo dije: Señor Dios, y el que quiera creer, que crea, y el que no cree, que no pase al frente, porque ellos van a ver sus manos, van a prosperar y van a ser muy productivas, me dijo el Señor. Y sus pies, donde ellos estén, van a producir mucho. Entonces yo hago un llamado a los que quieran y deseen esta unción, porque es una unción. Recordemos que la Biblia habla de diferentes tipos de unciones. La unción es algo que Dios asigna sobre alguien para hacer algo específico.
Dios colocó a sacerdotes, reyes, profetas, pero también dio unción para que otros prosperaran económicamente. La unción sirve ¿para qué? Para asignar a alguien sobre algo específico. Y en esta hora, en esta mañana, Dios quiere ungir a su pueblo para que prospere y para que trabaje. Pasa al frente, por favor, porque yo lo voy a ungir. Los que deseen, esto no es para todo el mundo, eso es profético. Y usted se va a quitar los zapatos porque le va a ungir sus pies. Yo voy a ungirle los pies como autoridad suya, porque Dios me dio la orden. Y usted va a creer. Ya les digo qué canción vamos a colocar. El que quiera creer, el que no, pues sigan así, ya no va a pasar nada. Yo no voy a ungir al que no quiera ungir. Sí, todos. Ahorita alguien hace la cámara. Hagan una fila como ya saben. Pero ¿por qué se sientan? Yo no los mando a sentarse ninguno. Estén acá al frente. Bueno, la manda Lisset. ¿Puede pararse? ¿Colocarse de pie? Hagan la filita. Dios me dijo eso en el baño. ¿Usted quiere prosperar todo? Que su descendencia sea poderosa, que lo que usted haga con sus manos prospere sus pies. Eso es una casa profética. Y creo que a muchos Dios les ha profetizado bastantes cosas buenas y malas y les ha funcionado. Tranquilo que yo no le voy a hablar su aroma de pies. Pongámosle también risa a esto, no se preocupe, que Dios no es de amargura. Ahorita los que están ahí al final, lo que es Margie y al final para poder que ¿Amanecer no va a hacerle? Ah, bueno, listo. Los que queden, entonces para que ustedes, yo no le voy a mirar si usted hizo pedicure o no, deje